Muchas gracias a todos por vuestra amabilidad y vuestro interés y muchas gracias a IG por este evento fantástico. Vivimos en una época curiosa, ¿no? Si hacemos un análisis aquí a mano alzada, mira, ahora que está entrando la gente lo hacemos, ¿vale? Hacemos un análisis a mano alzada de quién piensa ahora mismo que la situación macroeconómica mundial es excelente. Nadie. No sé si es porque no os interesa. Hombre, tenemos una persona de 400, más o menos, ¿no?, que piensa que la situación macroeconómica es excelente. Bien, ¿quién piensa que es muy buena? Ya son dos, además del anterior, ¿no? Bueno, tres, de 400, ¿de acuerdo? ¿Quién piensa que es decente? Ya estamos, ya estamos mejor, ¿no? La situación macroeconómica es decente para más o menos la mayoría. Pero hay mucho callado aquí, ¿no? Hay mucho callado aquí que piensa que la situación macroeconómica mundial es mala. ¿Quién piensa que es mala? Amigo, ya han salido, los cenizos, ¿no? ¿Quién piensa que es muy mala? ¡Hala! Los agoreros, los cenizos, y tenemos una percepción general de que la situación es razonablemente buena. Y algún fan de las políticas monetarias por aquí, ¿no? Pero, ¿qué nos dice esto de nuestra forma de invertir? Que lo que nosotros estamos diciendo de nuestra opinión sobre el mundo es bastante más suave, tirando a negativo, que lo que estamos viendo en los activos de riesgo, ¿no? ¿Quién piensa, de todos vosotros, que la renta fija se va a disparar en los próximos 4 años? Subir de manera desproporcionada. Nadie. Esto va a ser interesante. ¿Y la renta variable? Esa alegría tampoco está muy allá. Bueno, si no os va a subir ni la renta fija ni la renta variable, aquí tenemos unos cuantos traders no direccionales que me parecen muy bien. Bien, vivimos en una época muy rara y os voy a decir por qué. Veréis. Si vosotros miráis las estimaciones de crecimiento global, las estimaciones de beneficios empresariales, ¿qué es lo que nos encontramos cada 1 de enero? Cada 1 de enero nos encontramos lo siguiente. Leéis de los analistas de los grandes bancos, de las grandes casas internacionales, leéis lo siguiente, que los datos macroeconómicos del año anterior no han sido muy buenos, han sido de crecimiento pobre, baja inflación y muy baja productividad, y que el principio de año va a ser malo, pero ¿qué va a pasar en junio? En junio tira todo para arriba. En junio se empieza a notar la recuperación. Las materias primas, en vez de sobrecapacidad, el mercado se empieza a entrar en equilibrio, ¿no? Y la verdad es que pues, todo el mundo presenta casi todo el mundo presenta un entorno razonablemente positivo, tanto de crecimiento como de beneficios empresariales y como de entorno de política monetaria, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que suele ocurrir? Lo que suele ocurrir es que a medida que va pasando el año, pues se empiezan a revisar a la baja los beneficios empresariales, se empiezan a revisar a la baja las estimaciones de crecimiento internacional y se moderan esas estimaciones excesivamente optimistas, ¿de acuerdo? En un entorno de ese tipo, históricamente, lo que te encuentras es una tendencia de mercado que probablemente sea bastante diferente a la que vosotros estáis acostumbrados. ¿Y qué es a lo que estáis acostumbrados? Estoy viendo en una audiencia como esta una gente súper joven, ¿no? Empezando por aquí el ponente, joven entre los jóvenes, pero sois gente muy joven en general, pero hay alguno de mi edad, y alguno de los que hemos visto en entorno. ¿Qué es lo que habéis visto en toda vuestra carrera como inversores? ¿Qué son las únicas cosas que habéis visto? Porque solo habéis visto una, que es
A, un mercado alcista, B, políticas monetarias siempre expansivas. Nadie en esta sala, para que lo entendáis, ha visto menos, ninguno de vosotros ha visto menos de 10 bajadas de tipos de interés. Nadie. Y en el periodo que estamos todos aquí, la masa monetaria del mundo ha aumentado en más de 20 billones de dólares. Los bancos centrales, ahora mismo, fijaos, el Banco Central de Japón, su balance es el 100% del Producto Interior Bruto de Japón. El Banco Central de Japón controla ya el 77% de los ETFs de Japón. El Banco Central de Japón es el mayor accionista de prácticamente la mayoría de las grandes compañías del Nikkei. El Banco Central de Japón es el mayor hedge fund del mundo. ¿Vale? El Banco Central. El Banco Central Europeo tiene un balance que es ya del 40% del Producto Interior Bruto de la eurozona. Y la Reserva Federal... La Reserva Federal nos dicen que tienen una política monetaria muy restrictiva porque su balance es solamente el 21% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Ahora, si nos vamos a China, la política monetaria ya es otra cosa. No es que sea expansiva, es que es, ¿sabéis? Como se dice en inglés, pedal to the metal, pa'lante mi comandante, como dicen en Venezuela. Es de tal nivel de agresividad que, para que os hagáis una idea, el crecimiento de China, que es alrededor del 6% según los datos oficiales, el aumento de la masa monetaria duplica a ese nivel de crecimiento del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos estamos encontrando? Que como inversores y como analistas, nosotros nos estamos fijando en los beneficios empresariales de las empresas, nos estamos fijando en cash flow, balance, resultados, nos estamos fijando en términos macroeconómicos en el crecimiento del Producto Interior Bruto, la balanza comercial, la balanza fiscal, etcétera, etcétera. Nos estamos fijando en una serie de factores que tienen una importancia, pero tenemos un factor monetario que está disfrazando los riesgos de una manera desproporcionada. Os voy a hacer una pregunta. ¿Quién de vosotros compraría hoy bonos de España a 10 años al tipo al que están ahora, a la rentabilidad exigida que tienen ahora mismo, si el Banco Central no los recomprase? Nadie. Nadie. ¿Quién compraría, o no olvidémonos de España, quién compraría bonos de Alemania con una rentabilidad negativa que te tienes que ir a 30 años para encontrar rentabilidad positiva en los bonos de Alemania, si el Banco Central no los comprase? De Alemania, ya no estamos hablando de España, que no nos gusta tanto porque vemos todos los días los periódicos, o nos gusta o no nos gusta el gobierno de turno, etcétera. De Alemania, tampoco. Eso es una burbuja. Cuando no existe demanda en el mercado secundario de un activo que está sobrepreciado. Eso es una burbuja. Y lo que estamos viviendo es una gigantesca burbuja en el activo de menor riesgo. Cuando tú tienes la mayor burbuja, cuando la rentabilidad que te da el activo de menor riesgo, que se supone que es el bono soberano, es no ya baja, es negativa, es decir, que con respecto a la inflación no te da ningún tipo de rentabilidad, sino que pierdes dinero y que en algunos casos, en términos nominales, tampoco te da dinero, sino que te lo quita, es decir, que yo te doy dinero a ti, te presto a ti un país, y cuando te presto 100 euros y me devuelves 99 y pico, eso es una donación, no un préstamo, ¿de acuerdo? Cuando algo tan monumental como eso ocurre, no es de extrañar que en un entorno como este universo inversor en el que nos movemos, en el que la inmensa mayoría ve un entorno razonable o pesimista, y tenemos a 2 o 3 personas muy confiadas con el crecimiento, que está muy bien, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues nos encontramos que cuando tú haces el activo de menor riesgo, el bono soberano,
extremadamente caro, es decir, la rentabilidad exigida es muy baja, eso significa que es extremadamente caro. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que todo el resto de los activos, particularmente la renta variable, son ópticamente y relativamente más baratos que el activo de menor riesgo. Claro, como no va a parecerle a un inversor relativamente más atractivo invertir en el DAX a pesar de que los índices de confianza empresarial están cayendo, a pesar de que la producción industrial está en caída libre, a pesar de que esté al borde de la recesión Alemania y a pesar de que sus grandes mercados donde exportan también estén en dificultades, ¿cómo no le va a parecer al inversor atractivo el DAX si el bono, su alternativa más segura, que es el bono a 10 o 30 años, le da rentabilidad negativa? Ese es el factor más fundamental que podemos encontrar, ¿no? ¿Por qué? Porque los tipos de interés y el coste del dinero y la cantidad de dinero indican que el coste de capital medio sobre el que se valoran las inversiones y las empresas. ¿De acuerdo? Si nosotros analizamos la historia monetaria del mundo, esto no es ninguna novedad. Esto no es ninguna novedad. Desde la idea, desde cuando se le ocurrió a los emperadores romanos poner un poquito de amalgama de hierro junto con los sestercios de plata para dar más sestercios de plata a la gente, eso lo que ha generado históricamente ha sido dos cosas, ¿no? Ha generado grandes crisis económicas y grandes niveles de hiperinflación. Los episodios de hiperinflación monetaria en la historia, desde los assignats en la Revolución Francesa, desde los sestercios manipulados en el Imperio Romano, etcétera, 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 existen por todos los lados. Y sin embargo, ¿quién piensa de vosotros que la inflación va a subir, y además de manera muy importante, en los próximos 3 años? Los de los asientos baratos, mira, ¿se entiende? Los de los asientos baratos, los de ahí al final, piensan que va a subir la inflación bastante. ¿Quién piensa que la inflación va a bajar? Nadie piensa que la inflación va a bajar. Entonces el resto piensa que la inflación se va a mantener, por definición, o está aburrido de que Daniel Lacalle les haga preguntas, que es otro factor muy importante en este tipo de preguntas. Pero fijaos lo que piensan los de los asientos baratos, una broma, Piensan que la inflación se va a disparar porque la cantidad de dinero, seguro, porque la cantidad de dinero es excesiva, porque los tipos de interés están demasiado bajos y eso terminará generando una enorme inflación, como ha pasado en Venezuela, como ha pasado en Irán, como ha pasado en Argentina, como ha pasado en Zimbabue. No. ¿Por qué? Porque ya está generando una enorme inflación, os la acabo de contar. ¿Dónde se está generando la enorme inflación? La inflación es siempre y en todo lugar un efecto monetario, siempre es un efecto monetario. Pero la inflación se genera donde va el dinero, no donde nosotros queremos que vaya el dinero. Muy importante. Si fuera por el gobierno de Argentina o el gobierno de Venezuela, la inflación no se generaría en los precios del consumo. Si fuera por los bancos centrales de Europa o de Estados Unidos, la inflación sí se generaría en los precios del consumo, pero no lo deciden ellos, lo decide el mercado. Y la razón por la que lo decide el mercado es porque es donde se están generando esos incentivos. Cuando tú conviertes el bono soberano en extremadamente caro, tú haces 3 cosas. 1, ¿quién ha escuchado la palabra la gran rotación? Ah, mira, muy poca gente. Bueno, muy poca gente, os lo explico. Llevamos escuchando 12 años que va a haber una enorme rotación de bonos a renta variable, ¿no? Que no ha pasado. La razón por la que no lo habéis escuchado el resto es porque sois muy jóvenes, pero estos señores que son experimentados la han escuchado muchas veces porque nos llevan diciendo que la gente se va a lanzar a comprar renta variable como locos por esa represión financiera. ¿Por qué no ha ocurrido? Porque el dinero donde se va es donde le estás diciendo que lo vas a garantizar. Es decir, si el Banco Central te está diciendo que va a defender a toda costa los bonos soberanos, por muy caros que estén los bonos soberanos, el dinero seguirá yendo hacia renta fija, ¿vale? Y la renta variable, sin embargo, sigue aumentando de precio. Por eso se está generando la inflación ¿en qué? En los activos de riesgo.
¿de acuerdo? La inflación que en otros países se genera en el precio de las patatas, de la leche o de las arepas, se genera ahora en el precio en nuestros países, en el precio de los activos de riesgo, empezando por los bonos y siguiendo por la renta variable, etc. ¿Por qué no se genera la inflación como le gustaría o esperan las personas de las últimas filas en los precios? Si los tipos de interés son extremadamente bajos y además de ser extremadamente bajos hay una enorme inyección de liquidez, la política de represión financiera es un término que crearon los economistas Carmen Reinhart y Ken Rogoff, ¿vale? Que significa que lo que busca es reprimir al ahorrador. Es obligar al ahorrador que deje de ahorrar y tome más riesgo. Por eso se llama represión. Y por eso haces mucho menos atractivo los activos de menor riesgo, en los que históricamente el monetario y la renta fija. Bien, la represión financiera tiene un efecto colateral, que es la zombificación. ¿Qué es la zombificación? Hoy, ¿quién de aquí tiene un negocio? Nadie. Estamos rodeados de empresarios, ya van saliendo, les da miedo. En España dicen, no, yo no voy a decir que soy empresario, que me li... En España no gusta esa palabra. Bueno, pero tenemos alguno y alguno que no se atreve a decirlo, ¿no? Si tenéis un negocio pequeño ahora mismo y os va mal, y vais al banco y le decís al banco, querido banco, el negocio me va mal, aquí tienes las llaves. ¿Qué te dice el banco? Por favor, Daniel, siéntate aquí. Vamos a tomarnos un agua, vamos a tomarnos algo. Esto a mí no me lo metes en el balance ni muerto. ¿Cómo te refinancio? Como sea. Porque con los tipos donde están, yo te puedo buscar cualquier opción de refinanciarte para mantenerte vivo. Porque eso no lo quiero en mi balance, que ya, en el caso de los bancos europeos, ya incluye 1 trillón de euros de activos tóxicos. ¿De acuerdo? Si yo, a nivel global, estoy llevando a cabo esa política, que es refinanciar a todas las empresas a las que les va mal y mantenerlas vivas, aunque no crezcan, y además estoy incentivando que te endeudes más desde los tipos de interés y la alta liquidez, la economía, la velocidad del dinero, que es cuando una unidad de masa monetaria se mueve en el Producto Interior Bruto, la velocidad del dinero se desploma, el crecimiento económico es menor, el crecimiento de la productividad es menor porque se incentiva a los sectores de baja productividad, los que necesitan tipos de interés bajos. Yo estuve una vez en una conferencia con Tim Cook, el de Apple, y le preguntaron que si le preocupaba que subieran los tipos de interés. Y él dijo, pues a mí no. ¿Por qué no le preocupa a Apple que suban los tipos de interés? Porque tiene márgenes altos y productos de alta calidad. ¿A quién le preocupa que suban los tipos de interés? Al que está ahogado, ¿no? La nariz le permite respirar, pero tiene la boca debajo del agua. Entonces, se perpetúa la sobrecapacidad, se mantiene a los sectores zombies, el número de empresas zombies en el mundo, que son empresas que no pueden pagar sus beneficios, con beneficios operativos su factura de intereses, se ha disparado. Y eso lo que hace es que el crecimiento de la economía sea más pobre, la productividad, el crecimiento de la productividad sea mucho más bajo, los salarios no crezcan. Fijaos que en Estados Unidos, con un 3,5% de paro, los salarios solamente crecen al 2,9%. Bueno, no está mal, ¿no? Aquí no tenemos la suerte ni con el paro ni con los salarios. Pero lo que te encuentras es una economía en la que se ha extendido un periodo de crecimiento muy pobre durante mucho más tiempo, y cuando los bancos centrales y los gobiernos tienen como objetivo ineludible que no duela, no duele, pero no sales de los problemas porque se perpetúan y se incentivan los riesgos que tú ya estás acumulando. Y claro, los que piensan que la economía va muy mal, los que estaban por aquí, en este lado sobre todo había mucha gente que pensaba que la cosa va muy mal, ¿no? Estos señores que piensan que la economía va muy mal, dicen, esto se va a pegar una piña tremenda, ¿no?
pienso, ¿no? Y los que piensan que la economía va muy bien dicen, da igual, porque como hemos aguantado con la economía a este nivel vía inyecciones de liquidez y bajadas de tipos de interés, en algún momento el ciclo tira para arriba. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que ni nos vamos a un entorno de crecimiento expansivo importante, para que os hagáis una idea, por cada dólar de Producto Interior Bruto que se crea en la economía, se utilizan alrededor de 4 dólares de deuda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La deuda acumulada es desinflacionista. Cuanto más endeudados estamos, crecemos menos, crecemos de manera menos productiva y además tenemos menor inflación. Tenemos 3 factores que afectan a la inflación, ¿no? El primero es el tecnológico. Fijaos que yo antes estaba mirando a la persona que estaba dando la charla antes, ¿no? Y estaba viendo en la pantalla mi primer trabajo, ¿no? Mi primer trabajo era un numerito en esa pantalla inexistente, ¿no? Todo lo que salía ahí, incluido mi primer trabajo, lo hacéis vosotros hoy con vuestro teléfono sin ningún tipo de problema. Eso es desinflación por tecnología. Pero es que además, si vosotros hoy entráis en un servidor buscando un bien o servicio, el que queráis, y de la oferta que os aparece en la pantalla principal, lo que vosotros veis entre el precio más alto y el precio más bajo, ¿no veis una diferencia de al menos un 20%? Os enfadáis. Fijaos qué cosa es esta. Es decir, la capacidad de los agentes económicos de generar inflación vía la desinformación en la cadena de precios desaparece. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ni aparece la inflación que le gustaría al Banco Central. ¿Por qué? Porque así se bajaría un poquito la deuda, etcétera, ¿no? No aparece esa inflación, pero además ocurre otra cosa. ¿No os sorprende que nos diga todo el mundo que no hay inflación, incluido las personas que están en los asientos baratos, y tengamos protestas por el aumento del coste de la vida en Francia, en Alemania, en Italia, en España, en Irán, en Chile, en Argentina, en Omán, en Emiratos Árabes, en Bahrein? ¿Por qué? Porque la inflación también está subiendo en los activos no replicables. Es decir, no es que la inflación esté mal calculada, es que hay una parte de la inflación que sube más y el ciudadano la percibe más porque compra todos los días. ¿Quién ha salido alguna vez de un supermercado diciendo no lo puedo tolerar más, ha bajado la carne? Que levante la mano. ¿Quién ha salido alguna vez de una estación de servicio diciendo esto es inaceptable, ha bajado la gasolina? ¿Y por qué ¿Por qué? Porque ningún consumidor en la historia jamás le ha preocupado la baja inflación. Todo lo contrario, o mucho menos la desinflación, decíselo a un japonés. Lo que le preocupa, a quien le preocupa, es al Banco Central. Pero no lo consigue, y al no conseguirlo y seguir inyectando genera 2 tipos de inflación. Uno, la inflación en los activos de riesgo, pero a esa no le presta atención, ¿vale? No piensa el Banco Central, bueno, no sé si lo habéis visto, pero un gobernador de Banco Central nunca ve riesgos de burbuja hasta que deja de ser gobernador del Banco Central. ¿Lo habéis visto? ¿No lo habéis visto? Es alucinante. Bernanke no veía signos de burbuja en ningún sitio cuando estaba como gobernador del Banco Central de Estados Unidos. En el instante en el que lo dejó, dio una charla y dijo, hay que tener cuidado con las burbujas tremendas. Draghi, a que acaba de dar una conferencia con Yellen, lo primero que habló es del riesgo de enormes burbujas en el sector financiero. No porque sean tontos, sino porque en lo que tú te estás fijando, tu objetivo principal no está cambiando, pero están cambiando mucho otros. Es como un enorme tsunami en el que te estás fijando en las olas de la playa. Entonces, eso es lo que nos impide que pase lo que los señores más optimistas ven y que los señores más pesimistas perciben. Y sin embargo, que las preferencias de consumo de los agentes económicos se retraen porque perciben lo que todos habéis dicho más o menos, una situación regular tirando a justita, si no mal,
porque además los ciudadanos perciben una inflación que el Banco Central les dice que no hay, o el gobierno les dice que no hay, ¿vale? Y porque además tu capacidad de tomar más riesgo se reduce. También es verdad, porque claro, el Banco Central dice, no me lo puedo creer, con los tipos de interés a cero y con casi 2 billones europeos de liquidez excesiva en el Banco Central Europeo, ¿por qué las empresas no se lanzan a invertir y a gastar y a comprar y a aumentar su exposición? Porque tú puedes acercar al caballo, al río, todo lo que quieras, que si no tiene sed no va a beber. Porque están pensando constantemente que el problema de la economía es un problema de demanda, que la razón por la que la economía no crece, lo que a ellos les gustaría que crezca, no porque no crezca, que crece, no porque no haya inversión, que la hay, no porque no haya consumo, que lo hay, sino el que les gustaría a ellos para sus modelos de Excel, no se da, es porque todos vosotros ahorráis demasiado. Esto es alucinante. Esto es alucinante, porque yo, no es por nada, pero vamos a hacer ¿Quién de vosotros piensa que ahorra demasiado? Tú. Bueno, no te preocupes que a ti, incluido, a todos, pero incluido a ti, nos van a crujir. Pero él piensa que ahorra demasiado. Luego le voy a ofrecer unos productos de inversión. Pero, no, broma. No, pero esto es muy importante, mirad. La razón por la que la economía no está tirando de la manera en la que le gustaría a los agentes económicos supranacionales, a los bancos centrales y a los gobiernos y a las grandes entidades, es precisamente porque le prestan demasiada atención a los niveles agregados y porque hacen un error de diagnóstico, que es pensar que todos vosotros estáis ahorrando demasiado y que por lo tanto el problema de la economía es que lo que hay que hacer es penalizar a ti, que te lo crees, y a todos los demás que no nos lo creemos y que además no lo vemos en el bolsillo, por otro lado. Esto es muy importante. Cuando los agentes económicos, por un lado, perciben una cosa y los bancos centrales y los gobiernos perciben la contraria, esa dicotomía va a generar constantemente menor nivel de crecimiento, menor nivel de inversión y menor nivel de consumo del esperado. Entonces, como inversores, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fijaos, ¿cuál es la palabra que vosotros habéis escuchado más probablemente en los últimos 3 años a la hora de invertir? Incertidumbre, ¿a que sí? ¿Cuántas veces habéis escuchado lo de incertidumbre? Tremendo, Miles, ¿no? ¿Cuántas? Miles. ¿Qué incertidumbre hay? ¿Qué incertidumbre hay? ¡Ninguna! Tú, que además eres joven como yo, has invertido con la guerra de Irak, probablemente hasta con la crisis de la OPEP, con la crisis brasileña, con la crisis argentina, con la crisis mexicana, con la crisis asiática. ¿Qué incertidumbre hay? ¿Por qué le llamamos incertidumbre? Le llamamos incertidumbre a que no pase lo que nos gustaría que pase, no a que pase lo que sabemos que va a pasar y que nos tememos que pase. Es decir, cuando escuchamos la guerra comercial, todo el mundo entiende que entre Estados Unidos y sus socios comerciales siempre ha habido tensiones. Tú que también, vuelvo a ti, no por nada, pero tú te acuerdas de los aranceles al aluminio de Bush. Tú te acuerdas de los aranceles a los paneles solares de Obama. Siempre lo ha habido, ¿no? Entonces, cuando se lanza una cosa como la guerra comercial, pensamos que hay mucha incertidumbre. ¿Por qué? No porque no hayamos vivido toda la vida en periodos de incertidumbre de este tipo, sino porque pensamos que se tiene que solucionar rápidamente, para justificar o las valoraciones de lo que compramos o nuestra percepción de la economía. Pero no porque sea incertidumbre, porque es certidumbre, igual que los tipos de interés bajos, ¿no? Yo el otro día estaba con el consejero delegado de un banco del IBEX y me decía, yo estoy seguro de que van a subir los tipos de interés. Y le digo, ¿por qué? Y digo, porque es que como sigamos así, vamos a quebrar. Y digo, cuidado, careful what you wish for. No. Claro, eso no es incertidumbre, eso es que tú estás esperando que pase algo que ningún indicador te está diciendo que va a pasar y que ningún banco central te está diciendo que va a hacer. Ojo, ¿vale? Entonces,
Lo que tenemos primero que hacer a la hora de invertir es nunca llamar incertidumbre a lo que sabemos que son cosas que son ciertas y que además nos van a mantener, digamos, con una valoración distinta de cómo van las cosas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque imagínate que ese evento, el que querramos considerar, la subida de los tipos de interés o la bajada del balance de los bancos centrales, no ocurre, ¿de acuerdo? Si no ocurre, ¿qué es lo que pasa? Que yo por lo menos lo tendré incluido dentro de ¿qué? De mi coste de capital, ¿de acuerdo? De mi análisis del riesgo que estoy tomando. Y eso es lo que tenemos que ser conscientes. Tenemos que ser conscientes que hoy, para alcanzar una rentabilidad de un 5%, tenemos que tomar 5 veces más riesgo que hace 10, 12, 14 años. Tenemos que ser conscientes que cada vez estamos tomando más riesgo y que ese riesgo que tomamos es cada vez desproporcionadamente mayor, orientado a un ciclo que está en otra fase distinta a la que probablemente necesitemos. Por lo tanto, cuando vosotros miréis a los bancos centrales, normalmente lo que vais a pensar es lo que el consenso os intenta mover a que penséis, ¿no? Los bancos centrales, ¿qué es lo que van a hacer? Van a continuar inyectando liquidez, por supuesto, van a continuar bajando los tipos de interés, por supuesto, pero sobre todo, y esto es lo más importante, lo que no están haciendo es cambiar el perfil de riesgo. El hecho de que tú inyectes mucha liquidez en una economía no la hace menos arriesgada, lo que la hace es aparentemente más digamos, suave, pero eso no elimina el riesgo, solamente lo disfraza. Lo que tenemos que ser, por lo tanto, conscientes es que cuando analizamos las cosas, los fundamentales no los debemos olvidar. Ni el monetario, que es absolutamente esencial, ni tampoco los demás. Porque cuando nosotros nos planteamos el entorno monetario actual, decimos, vamos a ver, es prácticamente imposible que con la tendencia de inversión global, la tendencia de consumo y la transferencia de riqueza de los sectores de alta productividad a los de baja productividad, que es la política monetaria, eso es la política monetaria. La política monetaria es transferir de los ahorradores a los gobiernos, literalmente. Entonces, lo que no nos podemos encontrar son los aumentos de productividad, de crecimiento y de inflación que necesitan muchos de los activos de riesgo y muchas de las inversiones que tomamos. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Segunda cosa que tenemos que tener en cuenta, el entorno tecnológico y de desinflación por tecnología hace dos cosas. Y esto es muy importante en un país como España, donde la inmensa mayoría de los inversores se consideran value, ¿no? ¿Quién de aquí se considera un inversor value? Yo. ¿Quién más? Bueno, no muchos aquí, ¿no? Bueno, está bien, pero los que os consideráis aquí inversores value, os encontráis con una cosa alucinante que está ocurriendo, que es la desinflación por tecnología. No solamente hace que suban los múltiplos de los activos de tecnología, sino que hace que bajen los múltiplos de los activos de renta de posición, ¿no? Tú eras uno, ¿no? Bien. Cuando tú analizas una empresa tipo value, ¿no? ¿Tú qué miras? No solamente los múltiplos a los que cotiza, sino, por ejemplo, la suma de partes, ¿no? O lo que valen sus activos. Dices, oye, estos activos valen tanto y la empresa está cotizando solo ¿a cuánto? Por lo tanto, esta empresa es barata. ¡Ah! Hasta que te encuentras con que la tecnología está haciendo que muchos de los activos que tú y yo analicemos no tengan ningún valor, de hecho que tengan valor negativo. Es decir, antes tú tenías una empresa a la que valorabas porque estaba en un sitio y el activo que tenía por tenerlo localizado en un sitio tenía más valor y tenía una renta de posición. Eso está desapareciendo. Por lo tanto, no solamente se hacen más caros las tecnologías disruptivas, sino que se hacen ópticamente más baratas y se convierten en trampas de valor los activos cautivos. Porque además, este señor que ahorra demasiado, pobrecillo, ¿no? La razón por la que piensa que ahorra demasiado probablemente es porque tiene muchos activos cautivos.
¿Vale? ¿Y qué es lo que hace el gobierno cuando alguien tiene muchos activos cautivos? Para mí, impuestos, ¿qué lo he dicho? Tú, eso. Te forra impuestos. Entonces, fijaos en la dinámica, ¿la estáis viendo? Fijaos la dinámica, tenéis unos bancos centrales que están intentando aumentar la inflación, no consiguen aumentar la inflación porque la tecnología y los patrones de crecimiento son diferentes, sin embargo, aumentan la inflación en los activos no replicables, los alquileres, los activos que no se pueden replicar vía competencia rápidamente, y los activos financieros, ¿vale? Segunda cosa que pasa, las decisiones de consumo y de inversión de la gente se convierten en más prudentes ante el miedo a la percepción general de la economía. Y tercera, aunque no tengas esa percepción de miedo y seas muy bullish, los que están en la parte alta de la percepción de riesgo, es decir, los que piensan que todo va a ir muy bien, a esos y a mí, nos van a crujir a impuestos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estás literalmente destruyendo capacidad de crecimiento superior por el lado monetario y por el lado fiscal. Estamos haciendo exactamente lo contrario a lo que fortalecería la inflación, fortalecería la inversión y fortalecería el crecimiento. Porque claro, si yo le digo a este señor que ahorra demasiado, ¿qué te parece invertir ahora en España, en no sé cuántos, a lo mejor me dice, ni de muerto, ni muerto. Invierto, ¿no? ¿Por qué? Porque ve que es un activo cautivo, ¿de acuerdo? Eso está pasando en todo el mundo, eso está pasando en todo el mundo. Y entonces tenemos que ser al menos conscientes como inversores de que eso está pasando. Una vez que seamos conscientes de que eso está pasando, tenemos que entender también que en la historia monetaria nos dice que los bancos centrales, la historia, esto es desde que se empezó a utilizar moneda como un medio de intercambio, la historia monetaria nos dice que cuando los bancos centrales y los gobiernos en un entorno como este se encuentran con menor crecimiento y menor inversión, no reducen la represión financiera, sino que la aumentan. Entonces, ya al menos esos factores no los podéis considerar incertidumbre. Tendréis otros. Todos invertimos en incertidumbre, pero esos no. Tenéis la certidumbre de que en un entorno de represión financiera, la represión financiera aumentará, que en un entorno de bajos tipos de interés es muy probable que esos tipos de interés no solamente no suban, sino que incluso se bajen. Yo ayer comí con Paul Krugman y una de las cosas que decía Paul Krugman es que los tipos de interés hay que bajarlos mucho más. ¿Vale? Entonces, eso os evita muchos sustos después. A todos nos evita sustos, porque nos quita de pensar en incertidumbre a cosas que son certidumbre, ¿de acuerdo? Y lo que también tenemos que tener en cuenta es, oye, en ese entorno tenemos unas oportunidades de inversión espectaculares. Tenemos oportunidades de inversión espectaculares y además se nos está diciendo desde todas las instancias que la inversión es la única manera de escapar de la represión fiscal. Por lo tanto, lo que yo os recomiendo a todos es simplemente eso, que nos planteemos siempre el entorno como más lo que es que lo que nos gustaría que fuera. Segundo, que no intentemos, o sea, yo soy el primero que hace análisis críticos y que se enfada y que se preocupa, etc. Pero eso es una discusión académica, no es una discusión inversora, ¿ok? Nosotros no estamos aquí para decirle a los bancos centrales lo que deben hacer, sí estamos, algunos, pero desde luego lo que no estamos es para ir en contra de lo que hacen. Daos cuenta de ese entorno. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar que de aquí a junio, sea por el riesgo del coronavirus. Da igual, el año pasado fue el Brexit, el otro fue Trump. La utilización de la excusa va a seguir existiendo. Pero lo que es inevitable es que sepáis que las estimaciones de crecimiento son probablemente demasiado optimistas, que las estimaciones de deuda son probablemente demasiado digamos, también optimistas, es decir, que la deuda va a continuar subiendo de manera importante y que, por el otro lado, la política de los bancos centrales va a continuar siendo mucho más que expansiva. Y eso genera fantásticas oportunidades de inversión.
Así que muchísimas gracias, sobre todo por aguantar. Muchas gracias a los que habéis levantado la mano. Un fuerte aplauso para eso sobre todo. Y lo más importante, ahora vienen las preguntas y lo que queráis comentar, lo que me queráis decir, que para eso estamos aquí, para charlar con todos vosotros. Muchas gracias a todos. ¿Cuántas preguntas? Mira, pues Daniel nos invita a que hagamos preguntas, así que si hay alguien que esté interesado en hacer alguna pregunta, por ahí. Venga, vamos a ir rápido. A ver si... Sí, creo que sí. Si no, intento ser rápido. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo quería preguntar, Daniel, felicidades por el análisis. Yo he sido de los que ha levantado la mano con el tema de la inflación y me llama mucho la atención, ¿no?, que los bancos centrales, como has explicado, estén emitiendo liquidez, estén inyectando liquidez a base de imprimir dinero y dinero y dinero, y que mucha gente piense aquí que el euro que tiene hoy ahorrado va a tener el mismo poder de compra en 3, 4 o 5 años, ¿no? Entonces, aunque ese dinero vaya a partes concretas de la economía, como has comentado, si tú tienes una unidad de deuda, que es la moneda, que es el euro, ¿cómo es posible que si la masa se expande al infinito vayas a poder comprar lo mismo dentro de 3, 4 o 5 años? No lo veo posible. Es una excelente pregunta y además súper importante, porque cuando analizamos la inflación tendemos a equiparar la demanda de la moneda con la demanda de la moneda dentro del país de turno. Y uno de los errores que tiene mucha gente, por ejemplo con el dólar, es que dice, oye, Estados Unidos con un déficit de $1 trillón y una deuda como la que tiene y encima aumentando la masa monetaria un 7,5%, el dólar se tiene que desplomar. Pero es que es un juego relativo. Entonces, efectivamente, el euro va perdiendo poder adquisitivo. La cuestión es el nivel de poder adquisitivo que pierde. Es decir, es verdad que la inflación es baja, pero no es inexistente. Oye, un 1,7%, un 2% de inflación, ¿vale?, nos lleva a aumentar los precios un 40%, pues alrededor de 10 años más o menos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el factor? El factor es la demanda de una moneda global, ¿vale? Este es el error número 1 que cometen los defensores de la teoría moderna monetaria, ¿no?, que piensan que la demanda de moneda es inelástica y la oferta es totalmente elástica, ¿no? La demanda de moneda de dólar está aumentando a nivel global. Como sabéis, el dólar es la moneda más utilizada en el mundo, ¿vale?, y está aumentando. Por lo tanto, la Reserva Federal, y esto yo he trabajado con 3 expresidentes de la Reserva Federal siempre está mirando la demanda de dólares en el mundo. Por eso nunca aumenta la masa monetaria más que la demanda de dólares que hay en el mundo. Y por eso el dólar se mantiene, si lo veis, el DXY, el índice, se mantiene más o menos en un rango muy pequeño en el largo plazo. En el caso del euro es una cosa parecida pero distinta. El euro es la segunda moneda más utilizada en el mundo, ¿vale? Esto está muy bien. Oye, es una moneda que cuando salió yo estaba en un curso y me decían los expertos que no iba a sobrevivir. Y mírala, la segunda moneda más utilizada en el mundo. Pero está utilizada fundamentalmente ¿por quién? ¿Quién ha ido alguna vez a Nigeria o a Azerbaiyán o a Kazajstán con un billete de 100 euros y se ha podido comprar algo? Nadie. Está utilizada fundamentalmente por los países de la eurozona, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros mismos fortalecemos nuestra moneda un poco a la japonesa gracias al enorme superávit comercial que tiene la Unión Europea, la eurozona, con el resto del mundo. Es decir, la eurozona está atrayendo moneda extranjera y está consumiendo euros. Por eso la inflación en la eurozona es menor. Pero tienes razón, la persona que hoy decide guardar sus euros en un cajón o debajo del colchón, se va a encontrar que le va quemando, aunque sea una inflación baja, le va quemando su poder adquisitivo a lo largo del tiempo, seguro. ¿De acuerdo? El error no es lo que tú decías, el error es pensar que se va a crear hiperinflación.
que eso es el error que han tenido algunos y además buenos economistas, ¿no? Que pensaban que esa enorme inyección de liquidez iba a generar hiperinflación. No. Y en mi libro, baratísimo, pero lo que quiero decir, y no, una de las cosas fundamentales por las que no se ha generado hiperinflación es porque esas monedas, el yen, el euro y el dólar, ¿de acuerdo?, se mantienen como monedas de reserva en términos relativos, ¿de acuerdo? En términos relativos. El euro y el yen, porque son enormes ahorradores en moneda extranjera, ¿vale? Y el dólar, porque es la moneda de reserva del mundo y se utiliza mucho más que en las transacciones comerciales y financieras que llevan a cabo los norteamericanos, ¿de acuerdo? No sé si eso te contesta. ¿Alguna pregunta? No son las preguntas, sino las respuestas. Mira, sí. Hola, felicitarte también por la conferencia. Era un análisis que yo quería hacer, muy sencillo. Desde que hay este aumento de liquidez, que ya es muy importante, desde octubre pasado la Reserva Federal cambió, porque durante los últimos años venía reduciendo el balance bastante, pero ahora sí está subiendo a toda velocidad. Entonces, eso hace que como los activos de riesgo, véase la bolsa, etcétera, están subiendo extraordinariamente, la sensación de riqueza, sobre todo hablo de Estados Unidos, pero se extiende al resto, poco a poco. La sensación de riqueza que tiene un americano, y yo voy bastante a Estados Unidos al año, es enorme, cada vez más, y cada vez va gastando más. Con lo cual, claro, la inflación, aunque vaya poquito a poco por el efecto negativo de la tecnología, que ahí es impresionante, alquilas un coche, pones el móvil, aunque sea de aquí de España, de hace 4 años, e inmediatamente estás conduciendo con el voice local, etcétera, sea Android o sea Apple, ¿no? Bueno, la tecnología lo domina todo, pero yo creo que al final sí que va a ganar la partida. Es decir, va a haber un incremento de riqueza y eso va a generar inflación, en mi opinión. Por eso yo era de los muy optimistas, no el más optimista, pero optimista. Si puedes comentar algo, te lo agradezco. Muchas gracias. Sí, o sea, parece intuitivo, es verdad. El ciudadano norteamericano tiene... ¿Y por qué? Parece perfectamente intuitivo porque vas al agregado. Dices, el ciudadano norteamericano suben los salarios un 3%, sube el consumo en 2,7%, aumenta, por lo tanto, la demanda de bienes y servicios, esos bienes y servicios son más escasos y, por lo tanto, tienen que subir los precios sí o sí. Desagrega. Entonces, cuando desagregas, te encuentras que la renta disponible del norteamericano no solamente no ha subido, sino que ha bajado. ¿Por qué? Por los costes de sanidad, los costes de inmobiliario, que no se incluyen dentro de la inflación. ¿De acuerdo? Entonces resulta que no es ninguna sorpresa que la capacidad productiva de Estados Unidos, la utilización de la capacidad productiva, no llegue a un nivel en el que empiece a generarse escasez para aumentar los precios de esa manera. Pero es que además Estados Unidos es un país que exporta prácticamente nada, alrededor del 11% del Producto Interior Bruto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todo lo que importa viene de países que han aumentado enormemente su capacidad industrial y su capacidad productiva para atender a un crecimiento de China, ¿vale?, que se ha dado 6% y tal y cual, pero que no es ni de lejos el que esperaban. Por lo tanto, hay tal nivel de sobrecapacidad en el mundo que aunque nos estamos olvidando del exceso, es como lo de la banda ancha. Mira, yo le llamo esto la banda ancha económica, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos hoy Internet gratis y teléfonos móviles prácticamente gratis y tecnología prácticamente gratuita? Por el pinchazo de la burbuja tecnológica que generó una enorme red ya hecha de activos en sobrecapacidad, ¿no?, que ahora nos estamos beneficiando nosotros. Es decir, entonces, por eso es tan difícil que se genere esa inflación. Por eso es tan difícil. Y porque además, aparte, claro, la sensación de riqueza aumenta. Pero, ¿sabes qué porcentaje de norteamericanos tiene acciones en su bolsillo? No, ni 70 ni 80. El porcentaje de norteamericanos que tiene su ahorro en acciones es aproximadamente el 10%. El 10% es mucho comparado con Europa, ¿vale? Pero es muy poco comparado con el total. Por lo tanto, que su portafolio, como decía Donald Trump, su 401k se haya disparado, ¿sabes? Whatever.
¿sabes? Sobre todo, entre otras cosas, porque si tu salario ha aumentado un 2,9%, pero los costes de Medicare y Medicaid han aumentado un 20%, ¿sabes? Que es que hay mucha inflación. Ese es el tema. El tema es que en los activos no replicables y en la parte impositiva hay mucho más peso hacia abajo que del que hay para arriba. ¿Alguna pregunta? Vamos rápido, perdonad, yo Sí, respondo rápido. Sí. Una cortita. Nos has dicho que hay oportunidades de inversión y está claro, porque ahora mismo realmente como está subiendo la bolsa, sobre todo la americana, pero ¿hasta cuándo crees tú que va a durar esta fiesta? Hombre, si eso... Claro, decía... ¿qué? La pregunta del millón. Decía que creo que era Hugh Henry, ¿no? El hedge fund manager que era un buen amigo mío hace unos años, decía que picking bottoms is for monkeys, pero picking tops as well, ¿no? O sea, no lo sé. Y si lo supiera, me perdería también las subidas posteriores. Porque claro, es verdad que ha habido gente que pilló muy bien el pico del año pasado, del año 2018, pero luego no te subes, porque las mismas razones que te hacen salirte, te hacen... Nosotros lo que tenemos que estar es invertidos, en mi opinión, todo el tiempo. Yo no he conocido nunca, ni en Citadel, ni en Ecofin, ni en PIMCO, nunca, a nadie que haya dicho, oye, el mes que viene esto peta, o el mes que viene esto se va para arriba. No, dice, hombre, más o menos el número de cosas que me gusta comprar están aumentando y el número de cosas que me gusta vender están disminuyendo, ¿no? Yo lo que veo ahora es que el número de cosas que me gusta comprar son menores y el número de cosas que me gusta vender son mayores, pero eso no significa que vaya a pegarse una piña y mucho menos que tenga yo razón, si no, pues sería esto la bomba, ¿sabes? Pero no lo sé. Sí, probablemente lo hayas explicado y se me ha escapado en parte, ¿no? Pero llevamos unos años donde nunca ha existido tanto exceso de liquidez. Todos los bancos, desde la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo, etcétera, inyectando liquidez a lo bestia. Nunca ha habido tanta oferta monetaria, ¿no? No se traduce en inflación. ¿A dónde va este dinero? Claro. En el sentido de que se habla de la burbuja por esto que está inflándose, pero yo no sé, la pregunta es ¿a dónde está yendo eso y si va a haber burbuja debido a eso? No, los que seguís a lo mejor pues a buenos amigos míos como Keith McCulloch, como Jesse Colombo, como tantos otros, te hablan de la burbuja de todo, ¿no? Los múltiplos a los que cotiza la renta variable, o sea, habéis visto como el PER de la bolsa pues aumenta aproximadamente un punto anual por encima de lo que aumentan los beneficios empresariales, los bonos tienen una rentabilidad exigida menor o incluso negativa, eso es, ¿sabes? Ahí es donde se está yendo dinero. ¿Dónde se está yendo? Pero la inmensa mayoría del dinero no se está yendo a eso. La inmensa mayoría del dinero, y por eso es deflacionista, es desinflacionista, no deflacionista, ojo, es desinflacionista, se está yendo a gasto corriente de los estados. O sea, los estados cada vez tienen necesidades de gasto mayores de todo el mundo, esos gastos que tienen no son gastos que generan rentabilidad económica y real, son gasto corriente. Por lo tanto, estás creando dinero que se destruye inmediatamente, no te está generando un efecto multiplicador. Por eso es desinflacionista. ¿Alguna pregunta por aquí más? Venga. Sí, con todo esto que estás hablando y con todos los datos y demás, ¿podemos seguir defendiendo el capitalismo como lo entendemos ahora o nos tenemos que replantear un poco? Con todos mis respetos, es que esto no es capitalismo, es que esto es socialismo. No, hombre. O sea, transferir dinero, transferir riqueza de los ahorradores y de los salarios a los gobiernos y generar liquidez a tipos negativos que benefician desproporcionadamente al primer receptor del dinero, que es el gobierno, eso, con todo mi cariño, no es capitalismo. Es que lo que me fastidia a mí es que la gente me venga y me diga, es que estos son los errores del capitalismo. ¿Y dónde ha sido esto del capitalismo? ¿Desde cuándo ha sido capitalismo beneficiar vía política monetaria y política fiscal al sector de menor rentabilidad económica real y de menor productividad? ¿Entiendes? Entonces, con todo mi cariño, no es una política mucho más socialista. O sea, lo que está haciendo el Banco Central de Japón es literalmente, pasito a pasito, nacionalizar la economía.
de los ETFs Claro, eso los tiene el Banco de Japón. Entonces, que a mí me digan que una política estatista de libro, que es que la manipulación de la cantidad y el precio del dinero a favor del primer gastador del dinero, que me llamen a eso capitalismo, pues es como que me llamen a ABBA heavy metal. Es que no lo es. Bueno, vamos a dejar ya la última pregunta porque se nos está echando el tiempo encima. Bueno, teníamos aquí un... Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por la presentación. Decías que los gobiernos hacen un diagnóstico probablemente, bueno, erróneo de la situación y todo eso, y que aplican las medidas expansionistas, monetarias y todo esto. En realidad, con la cantidad de información que fluya disponible y las métricas que consideren que haya demasiado ahorro y que sean pocos impuestos lo que cobran y necesiten expandir más y más deuda cada vez de las naciones y de las familias y las empresas. En realidad, yo no sé, yo me permito dudar de que sea en realidad el diagnóstico. Quizás es lo que nos venden y nos quieren hacer creer, pero yo dudo que ellos no sepan, porque yo sé muy poco de economía, pero me parece que la disponibilidad de riqueza de una familia, de una empresa, es la que genera desarrollo en una economía. Estoy muy equivocado en esto de que quizás nos están vendiendo un tema distinto. Quieren nutrir otro sector, otro beneficio, lo quieren buscar en otra parte más bien, más que en la economía como tal. ¿Es así? Bien, vale, claro. O sea, si tú y yo somos la economía, ¿vale? Y gasto con tu bolsillo, ¿eh? Y recibo mis ingresos de tus ingresos y decido cuál es la cantidad de dinero, cuál es el precio del dinero y cuánto me gasto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tú y yo somos la economía. Y tú dices, no, lo que hay que hacer es dejarme a mí respirar, darme un poquito de capacidad de permitir esto. Y yo voy a decir, ¿qué voy a decir yo? Que soy el que además tengo, tú sabes, en España se dice, el que parte, reparte y se lleva la mejor parte. Claro, si tú tienes todo el incentivo y ninguno de los desincentivos, inevitablemente, no por mala fe, este es el error muchas veces, pensar que los gobiernos y los bancos centrales lo hacen por mala fe. No por mala fe, sino porque tus incentivos y tus desincentivos están equivocados. Entonces, claramente, tú vas a decidir que siempre vas a ver como un problema de demanda. Si tú gastas poco, dirás, es que hay un problema de demanda. Si tú no tienes suficiente dinero para llegar a fin de mes, te diré que es un problema de demanda. Y si yo, en ese proceso, te bajo los tipos de interés, te reduzco el poder adquisitivo de tu moneda y además te subo los impuestos, le echaré la culpa al empresario, al supermercado y al otro. Siempre, ¿no? Pero no por mala fe, sino por los incentivos que tienes, ¿no? ¿Sabes? Entonces, cuando la economía, el poder político y el poder de los bancos centrales es muy bajo, la economía tiene muchísima más capacidad de reaccionar a esos factores. Cuando es tan alto, entonces, obviamente, yo lo llamo el bombero pirómano. Es que tú creas un fuego y luego te presentas ante los ciudadanos como el que lo va a pagar, ¿no? Pero eso es una cuestión de incentivos, no es que tengan mala fe. Y de dónde está, claro, el que gasta y el que lo produce, claro.